Colombianos muy atentos porque una vez más el presidente Gustavo Petro y Colombia entera demuestran que nuestro país no se doblega ante ninguna potencia mundial. Y es que esto se pudo ver en las últimas marchas que se presentaron pues para protestar y proteger la soberanía de nuestro país tras las últimas amenazas que se presentaron por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y es que este señor terminó hablando con el presidente Gustavo Petro e invitándolo para la Casa Blanca en Estados Unidos. Y dice lo siguiente: Trump anuncia que habló con Gustavo Petro y se reunirá en la Casa Blanca. Y es que esto lo dejó muy claro el presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar, donde hubieron muchísimas personas asistiendo para proteger y protestar en contra de las amenazas que se han presentado a nuestra soberanía. Y esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro y trinado por Presidencia de Colombia. Esta es la respuesta del presidente Trump tras llamada telefónica con el presidente Gustavo Petro. Abro comillas: fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado Marco Rubio y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando un arreglo necesario. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca en Washington, Distrito Capital, cierro comillas. Y esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro ante toda Bogotá, que asistió a estas marchas pacíficas para protestar en protección de la soberanía de nuestro país, que fue amenazada hace poco. Pásamelo porque ya él acaba de escribirla. Y entonces he ahí el objetivo de estas manifestaciones, porque se las quiero comentar. Dice Trump, ¿dónde? Dice Trump, ojo, claro, palabras. Esto debe ser algo que no le va a gustar de mucho a estos personajes políticos opositores en Colombia, que se encargaron de ir a Estados Unidos a llenarle la cabeza de cucarachas al presidente de los Estados Unidos y a decirle que en Colombia teníamos un presidente narcotraficante, a decirle las grandes mentiras, y que conllevó a la desertificación de nuestro país. Y ahora miremos lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras hablar con el presidente Gustavo Petro. Tienen que ser seguidas de acciones. Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Podemos ver que la Plaza de Bolívar estaba rotundamente llena, algo que no hicieron congresistas de oposición, ni siquiera asistieron a protestar para proteger la soberanía de nuestro país. Y ahí es donde se ve por quiénes velan estos personajes, a quienes defienden, personas que no deberían estar en el Congreso, porque si nos defendieran a nosotros los colombianos, estos congresistas, como la señora Lina María Garrido, como JP, como María Fernanda Cabal, pues vieran, o como Paloma Valencia, hubieran estado ahí en la Plaza de Bolívar defendiendo la soberanía de nuestro país, pero como a ellos no les importa nuestro país, no asistieron. ¿Quién me llamó? Bueno, yo fui invitado a hablar con él. Y no dije que no. Casi no llego en punto porque veníamos de afuera. ¿Quién me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido? Agradecí su llamada y su tono.
y espero reunirme con él próximamente. Por ahí algunas personitas les debe estar cayendo limón en la herida. Deben estar rotundamente enojados con estas noticias. Estos personajes que no quieren que Colombia, pues el actual gobierno de Colombia, tenga buenas relaciones con los Estados Unidos, porque esto es lo que ellos aprovechan para hacer campaña para estas próximas elecciones que se avecinan. Y es que esto fue lo que dejó Donald Trump en su cuenta. Esto dice: fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicarme la situación del narcotráfico y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro próximo. Se está realizando los preparativos entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca en Washington, Distrito Capital. Y es que esto fue de acuerdo a las marchas que se han presentado para proteger la soberanía de nuestro país, a la cual asistió prácticamente toda Colombia. Aquí podemos ver cómo trinó en su cuenta X Armando Benedetti y colocó: en minutos estaremos en la Plaza de Bolívar junto al presidente. Y aquí podemos ver la aglomeración de personas, cómo se llenó esa plaza. También podemos ver en otras regiones del país, como lo fue en Cali. Y dice lo siguiente por Alejandro Campo en su cuenta X: hoy Cali confirma por qué es capital de la resistencia. La gente sale a las calles a defender la soberanía y la dignidad de Colombia. Solidaridad total con el presidente Petro. Que viva Colombia. Y podemos ver cómo participó la gente en Cali. Esto es Cali. Esto es Cali. Vamos por favor, los que se han intervenido. Vamos a desalejar un poco la tarima. Son lugares donde deberían estar algunos congresistas protegiendo la soberanía de nuestro país. Estos congresistas que según protegen nuestros derechos. Según ellos son congresistas de la República y protegen nuestra soberanía, nuestro país, los derechos de los colombianos, pero no asisten a estas marchas que son para eso. Estos personajes que les encanta estar hablando en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro y aprovechar todos estos problemas en el exterior para hacer política a su favor y para favorecerse en las próximas elecciones que se presentarán este año. Esto fue trinado por Última Hora Caracol y dice: a esta hora inicia el recorrido de los simpatizantes del presidente Gustavo Petro en Medellín, que protestan por las declaraciones de Donald Trump. La marcha sale del Parque Bicentenario, La Plata, la Avenida Oriental, San Juan y termina en el Parque de las Luces. Y aquí podemos ver cuánta gente asistió. Gente que sí le importa Colombia, gente que sí le importa la soberanía de nuestro país y la democracia. Y es que prácticamente fue Colombia entera la que asistió a estas marchas pacíficas. Y a esto salieron estos personajes de oposición que les duele mucho a decir que el presidente Gustavo Petro era el que se había arrodillado.
Y esto fue lo que dijo Lina María Garrido. Le debe estar ardiendo a esta señora por inventarse todos estos cuentos en contra del presidente Gustavo Petro, y trina lo siguiente en su cuenta X. A la orden las rodilleras. Precio especial para petristas asustados como Antonio Sanguino, Wilson Arias y Aida Darraga, que hoy se tuvieron que doblar ante Donald Trump, tal y como lo hizo su patético jefe, dando a entender al presidente Gustavo Petro. Tranquilo, yo no los voy a exigir por, abro comillas, traición a la patria, cierro comillas. Pues esto es lo que dice la señora Lina María Garrido. Habla de patria y es algo que no tiene ella. A ella le falta mucho patriotismo, porque habló por ahí diciendo que no asistieran a estas marchas porque según ellas era para protestar, para ayudar a Nicolás Maduro, que por las últimas intervenciones que hubieron en Venezuela. Pero podemos ver que le cayó limón en esa herida después de que Donald Trump invitara al presidente Gustavo Petro a Estados Unidos a la Casa Blanca, porque estas son las personas que se agarran de los problemas que se hayan tenido con estos otros países para poder hacer política a su favor y poder, según ellos, aprovechar esto para ver si hacen algo para las próximas elecciones. Incluso el señor Abelardo de la Espriella colocó lo siguiente en su cuenta de X. El presidente Trump domina a Jaguares en decadencia. Con una sola movida arrodilló al narcorrégimen de su cómplice. Pues esto lo dice él, pero vamos a ver qué puede pasar más adelante. Ahora sí no van a tener estos personajes de dónde agarrarse y cómo hablar mal del presidente Gustavo Petro, ya que se vio que Donald Trump está entendiendo que todo lo que fueron a decirle estos personajes políticos a Estados Unidos ha sido una farsa, como se demostró últimamente con el cartel, según llamado cartel de los soles, que según ellos decían que existía, pero resultó siendo una vil mentira, pues este grupo no existía. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.